Guau, iba a empezar y segundo episodio que grabo en español y estoy tan acostumbrado a decir sean todos muy bienvenidos que ya sean todos muy bienvenidos a más un capítulo de Después del Masaje. Suena muy feo en español, After the Massage Podcast. Hoy, primera vez que voy a grabar con una chilena, lo cual me tiene súper contento. Por fin voy a poder hablar sin tener que pensar en la lengua que hablo. Ella es María José Alvarado, no pertenece a la área de masoterapia. Sí está relacionada al wellness. ¿Consideras que está relacionada al wellness? Sí, Sí. considero que estoy relacionada al wellness más hoy que años atrás. Ya, vamos a hablar de ese tema. Bueno, María José Alvarado, Cote Alba en Instagram. Personal trainer actualmente, certificada en hipopresivos. Compitió en fitness durante mucho tiempo en Arnold, Brasil, que obtuvo, ¿qué lugar me dijiste? Un top 6. Top 6. Wow. Vamos a hablar de eso. Si quieren tener más información, también está en su Instagram. Bueno, actualmente vive aquí en Portugal. Fue mamá hace poco. Sí, Que es sí. un tema que quiero hablar también sobre el ejercicio físico durante la maternidad, que me parece que también puede ser un tema interesante. Bueno, Cote, bienvenida al podcast. Muchas gracias por venir aquí y ayudarme. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme también. No conozco muchos chilenos aquí, conozco Hola. bastante pocos, así que muy agradecida y también siempre es rico conocer gente de tu país, estando afuera. Muy bien, pues a pesar de que nos conocimos a través de una chilena. Bueno, a mí la Nicola me dijo, bueno, habla la Cote, ya le va a gustar. Nicola, saludamos, que también está inflando su Gracias, Nico. proyecto. Quizás va a estar aquí un poco más adelante. Bueno, Cote, vamos allá. La primera pregunta del podcast es siempre la misma y es, bueno, ¿qué te pareció el masaje? No, espectacular. De verdad, después de ser mamá, van a entender, y las que son mamás me van a entender, que uno da lactancia. Yo fui lactancia exclusiva hasta que empezó a comer. Aún sigo lactando y de verdad, mi espalda está pero así mal, encorvada, mis hombros están erguidos hacia adelante, así que agradecida a más no poder. Bueno, cuando quieras repetir, ya sabes, aquí en Porto hay otro chileno haciendo la pega. Muchas gracias. Con certeza lo voy a repetir. Muy bien, y recomendar también. Obvio. Sobre todo para quien entrena, ¿o no? Sí. Sí. De hecho, yo recomiendo mucho y muchas veces se lo recomiendo a mis alumnos, que de verdad hacer masajes, sobre todo descontracturantes, y en verdad cuidar nuestros músculos es súper, súper importante. El rendimiento muscular va a depender de cuánto nosotros nos cuidemos. Por eso es una inversión más poder cuidarnos haciendo masajes descontracturantes. Muy bien. Ya saben todos los chilenos o que Vengan están aquí. aquí. Exacto. Muy bien. Bueno, Cote, vamos allá entonces. Antes de ir un poco en tu trayectoria. Esto va a ser un capítulo que se me va a mezclar mucho el idioma. Antes de ir ya a tu trayectoria relacionada directamente al wellness, quiero saber un poco, bueno, ya me dijiste que eres ingeniera comercial, nada que ver. Sí. Vamos a ver un poco cómo fue esa transición, pero quiero saber en tus primeros, no sé, 15 años, 18 años de vida, ¿cuándo comienza esta conexión con el wellness, con el deporte? En general, me imagino que fue el hormero. ¿Había algún familiar, tutor o cómo nace este interés en el fitness? Bueno, es bastante extraño el cómo nace, pero yo siempre fui deportista Ya. desde muy chica. Mi papá era futbolista, bueno, es profesor de matemática, pero durante toda su juventud fue futbolista hasta Bueno. que se lesionó y por eso terminó siendo profesor de matemáticas. Así que yo durante toda mi vida hice deporte, Ya. ¿ya? Jugué a fútbol, jugué a básquetbol, handball, etcétera. Siempre estuve súper, súper ligada al deporte. Bueno, Y en mi adolescencia conocí los gimnasios ya. y me volví como obsesiva, no sé si a alguien lo habrá pasado, con las clases de grupo. Bueno. Con esto de Les Mills, etcétera, me volví obsesiva con eso. Esos fueron como mis primeros 15 años, solamente como el contacto súper amateur. Ya. Nunca pensé en llegar al fitness a competir, menos afuera de mi país. O sea, Ok. primero siempre fue full deporte y ya como a los 15 años uno se empieza a preocupar más de cómo se ve. Claro. Y ahí fue como un quiebre que yo tuve como, ya, ¿qué voy a hacer con esto? Ya. Y esas obsesiones que muchas veces disfrazamos lo que es fitness con problemas alimenticios. De más. Yo a mis 15 años, de hecho, tuve anorexia. Wow. Una anorexia nerviosa por una depresión como de adolescente. La supe llevar.
Bueno, O sea, en el fondo salí de ella rápido y todo, pero porque tengo una familia que está muy ahí conmigo siempre y yo sé que no todas tienen la misma suerte. pues, Y eso fue un gatillante como para seguir por el ámbito del fitness. bueno, Por eso te dije que hay un quiebre más adelante de lo que es, que te digo, hoy día yo creo que estoy más ligada al wellness que al fitness de por sí como lo conocemos hoy día, como esos cuerpos perfectos, ese cuerpo marcado. Creo que hoy día estoy más conectada con el wellness, con el amigarme con la comida, amigarme con mi cuerpo y trabajarlo desde quererlo, bueno. no desde odiarlo. Sí, sí, sí. Wow. Súper bien. Súper bien. Es súper importante eso porque, eh, bueno, en este caso hubo una patología, ¿no? Mental, la anorexia, súper duro y difícil. Y qué bueno sí que como que de ahí lo llevaste a, ok, vamos a cuidarnos, vamos a presentarnos todo, pero como dices tú, siempre en el foco de, bueno, no sé si del odio, pero no del amor, no del cuidado, sino del querer ser diferente a, quizás no ser mejor, quizás no ser, sino que ser diferente. Y me parece que el wellness busca, como decías tú, todo lo contrario. Bienestar. Aceptarse, bienestar, exactamente. Y además que me parece que en general en los deportes de alta competición, sea cual sea, no son muy de bienestar. En general hay un llevar un límite del cuerpo que evita un poco ese bienestar. Bueno, vamos a hablar de eso, me imagino que en tu Para nada. caso, sí. Bueno, entonces, conociste los gimnasios, te obsesionaste, pasaste por este primer quiebre. Sí, y Y, de hecho entré al gimnasio por ese quiebre de eso que ah, tuve, ok, entré al gimnasio y me empecé a obsesionar con las clases después de que ya. salí de esta anorexia. Ah, ok, wow. Entonces ahí empezó mi historia con los gimnasios y ya Ya, un poco más grande empecé a conocer el otro mundo del gimnasio, que es el mundo de las de las pesas pesas. Ya. y el mundo del deporte de alto rendimiento. Bueno, vamos allá entonces. Pero inevitablemente, me parece que se te van a mezclar en algún minuto la U con el entrenamiento, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tuviste como que decidir, me imagino, de alto rendimiento? ¿Cómo podías elegir entre o estudio o me dedico a esto? ¿Qué decían tus papás de eso? Así como, A ver, yo empecé con el deporte, con el fitness en ujú. sí, competitivo, estando en la universidad. Ya, espérate. Aclaremos un poco lo que es el fitness competitivo en Sí. general. Sí. Bueno, yo creo que muchos consiguen, o sea, conocen el fisicoculturismo. Exacto. De Ujú. hecho, Arnold Schwarzenegger es como el... Claro, todo el el mundo lo ícono, conoce. sí. Bueno, yo competí durante 11 años de mi vida en la categoría bikini fitness. Ok. ¿Cuál es la categoría fitness a diferencia de lo que es como el fisicoculturismo? Ujú. Buscamos cuerpos más de playa. Ok. En un inicio, cuando comenzó la categoría, que yo empecé a competir cuando empezó esa categoría, cuando la lanzaron, Ok. porque conocíamos antiguamente esas mujeres gigantes. Sí. Ya, esto buscaba un cuerpo como de playa. Oye, nadie tiene ese cuerpo en la playa en todo Sí, caso, sí, así sí. que... Es verdad. pero se busca eso. En el fondo buscábamos cuerpos en donde la mujer pudiera tener un glúteo prominente, no tan grande ni vascularizado, una cintura pequeña, hombros más grandes. En el fondo buscábamos una forma de X. Ok. Ok. Y bonita de cara, con buen pelo, que no fuesen cuerpos virilizados, Ok. porque también es un mundo donde se usa mucho ayuda de afuera. Testosterona y cosas. Sí. Testosterona, cosas que están fuera de la ley en el fondo para usar para la Ya. salud. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Eso. entonces comenzaste en esta etapa que me parece que es súper importante aclararla porque eh, no quiero decir que es menos competitivo ni nada, pero requiere otro tipo de entrenamiento, me imagino, tiene otro tipo de enfoque que lo que podría ser el fisiculturismo como más clásico, digamos, ¿no? Sí. Y, vale, ¿cómo te empezaste a preparar? ¿Ibais sola en el gimnasio o fuiste luego con un personal trainer, nutricionista? ¿Cuándo te diste cuenta que, chuta, puedo competir aquí? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue el mismo hecho de que después de que salí de esto, dije, oye, como que no me está gustando mucho mi cuerpo, empecé a ver esos cuerpos en Instagram perfectos. Quiero hablar de ese tema particularmente Sí, después, ¿ya? Pero dale. esos cuerpos perfectos y dije, oye, ella tiene el six-pack que yo quiero. Ya, claro. Entonces me fui con el entrenador de ella, que era su marido, Ok. que era online. Me Ok. mandaba lo que yo tenía que comer Ujú. y lo que tenía que hacer. O Ya. sea, lo que yo tenía que comer medido. Ok. Estamos hablando Sí. de gramajes, de que tú comes eso y no hay más. Exacto, exacto. ¿Ya? Sí. Y él fue el que me comentó que había salido esta nueva categoría de él era fisicoculturista, Ya. que había salido esta categoría bikini, que quizás me encajaba bien, que podíamos trabajar en eso, bla, bla, bla. Y ahí dije, ok, vamos, quiero llevar mi cuerpo a ese límite. Y yo como inocente adolescente Claro. decía como, pucha, igual es algo que busco,
Entonces ahora sí voy a conseguir tener el cuerpo que tanto anhelaba. Ya, claro. Ese cuerpo perfecto que nos muestran Sí, las redes. las redes sociales. Sí. Y ese fue el quiebre que empecé a trabajar en eso y eso fue el año 2015. ¿Que tenías cuántos años? El año 2015, hoy ya voy a decir mi edad. ¿Qué año Más o tenía el menos. 2015? Más o menos de 20. No, tenía 20 creo, ¿no? Ya. Sí, a ver, son 15, 25, son 10 años atrás, son, sí, como 19 años, tenía Ya. más o menos 20. Ya. Fue fácil sacar tu edad. No hay que decirla, pero no fue difícil No, sí sacarla. tengo 34. 34 no, todavía no. Tengo 33. Voy a Ya, es cumplir súper en junio joven. 34. Súper joven, súper joven. Ya. Y te quedaste ahí 11 años. Sí, me cambié de preparador muchísimas veces. Ya. O sea, con él inicié, con él no me subí a la tarima. Después Ya. cambié con otra preparadora y ahí fue la primera vez, el año 2015, que me subí a un nacional en Chile de fisiculturismo. Y no me fue tan bien, la verdad, porque no conocía bien cómo se hacían los bikinis, ni a Ya, quién se les claro. compraban. Uno veía lo que pasaba en Estados Unidos, nomás que decía, Ya. wow, ¿y dónde hago eso? Ya. Pero una Y categoría nueva. claro, eso, pero hay todo un mundo ahí, porque me parece algo súper importante ahora que pasaste de un entrenador hombre a una entrenadora mujer. No sé si podemos profundizar un poco en los entrenamientos, que me interesa. Sobre Sí. todo me interesa hablar un poco desde la ignorancia completamente. Aquí un hombre hablando de esto, pero ¿cómo se regula el entrenamiento en relación al ciclo menstrual o la Uf, alimentación en relación al ciclo menstrual? Por eso me parece que es importante que sea una entrenadora mujer, ¿no? ¿Hubo una diferencia ahí o no? sí y no. Ok, Te digo que todo lo que dices tienes toda la razón. ya, O sea, y quiero creo que quiero enfatizarlo. Una mujer no se entrena igual que un hombre, perfecto, nunca. perfecto. Y no come igual que un hombre y no somos un hombre pequeño. Ujú, Entonces, eso quiero dejarlo bien en claro porque hay mucha gente que sí lo piensa y lo sigue practicando. ok, Yo me di cuenta de eso ahora, ok, wow, ¿ya? O sea, wow, yo el pasar a una mujer no fue mayor diferencia. Con ella conocí las ayudas ergogénicas. ok, wow, Y ahí empecé ese juego de usa esto para quemar más grasa, usa esto para mantener más músculo, etcétera, etcétera. wow, Cosas que no recomiendo. ok, sí, Pero no hubo diferencia. De hecho, yo después cambié muchísimas veces y todos mis entrenadores siguientes fueron hombres. ok, Nunca más volví a estar con una mujer de entrenadora. ok. Igual puede ser que falte información de eso, o que la mayoría del análisis científico de los entrenamientos son siempre en hombres. No sé si hay más quizás ahora de lo que había antes de Pero mujeres, porque 10 años quizás no es mucho tiempo, pero sí la entrada de la mujer en todos los ámbitos cambia, entonces quizás hay una gran diferencia de lo que fue hace 10 años de lo que es ahora. sí, de hecho, bueno, antiguamente no había tanta información y yo también no tenía una información tan a cabalidad como tengo hoy en día. Yo en ese Claro. momento te digo, yo estaba estudiando ingeniería comercial, nada que ver. Mm, Lo que yo aprendía lo aprendía haciendo y deshaciendo, que claro. fue el problema. Ya, wow. Y creo que hoy en día hay mucha más información. De hecho, yo los estudios que tengo son en España. Ok. Y en España hay muchos, muchos estudios y siempre van cambiando. No es una cosa que tú digas, oye, en Claro. lo anterior y se habló, no sé, el 2020, 2024, ok, el 2026 hay más estudios. Ya, sí. Entonces siempre están un poquito más adelante y eso me sorprendió mucho y por eso decidí estudiar aquí al lado. No es Bueno. porque no me guste Portugal, pero sí España está años luz de muchos países en cuanto a, a lo científico Bueno, de lo que es el trabajo deportivo. bueno. Entonces, ahí sí tienen muchos estudios de cómo funciona el cuerpo de la mujer, cómo poder trabajarlo cuando le llega el periodo en fase lútea, etcétera. Ok, O sea, hay temas de alimentación que nos ayudan y hay temas de entrenamiento que nos ayudan. ok. No voy a entrenar igual si estoy, no sé, en mi postperiodo que en mi Ujú, periodo menstrual. claro. Entreno diferente. Tengo Bueno, diferente fuerza y pienso diferente. No, esto al revés. sí. Bueno, vamos a ir a ese tema. Me interesa ese tema, me interesa ir al tema de cómo estudiaste en España. Pero antes quiero que hablemos un poco del Arnold en Brasil. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tan avanzada o cuánta experiencia ya tenías en Mm. esta área del fitness? ¿Qué diferencia hubo de ir a hacerlo a Brasil? Que imagino que Brasil es un país mucho más desarrollado en este tipo de áreas de lo que era Chile, sobre todo en ese entonces, además, me imagino. Entonces, bueno, ¿cómo fue esa experiencia, Arnold? Uf, yo creo que me voló la cabeza. Creo Ya. que es ¿Para bien o para la mal? palabra. Mira, en ese momento yo te diría que para bien. Ya, Ahora, ya. en este momento,
no sé si tan para bien. Ok, Yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido en la vida. súper. Para nada. Me enseñó todo lo que sé hoy en día y por qué estudié esto y todo el tema. Pero sí me obsesioné más. Ya, claro. Ese año, yo me acuerdo que antes de eso yo tuve muchos problemas hormonales, no conseguía llegar al punto de competencia. Tuve Ok. un año tratando de llegar al punto de competencia y terminaba peor, engordaba más y yo decía, pero ¿por qué si como menos? ¿Qué significa el punto de competencia? Un punto de competencia es un cuerpo seco, sin grasa, Ok, sin periodo menstrual, me porque si imagino, no no hay hay grasa cómo, no hay exacto, periodo menstrual. exacto. Eso es un cuerpo en punto de competencia, Ok. que ya estés con la masa muscular suficiente y sin la grasa para subirte al escenario. ¿Hay un porcentaje más o menos de grasa que se estima que podría ser ese punto? No lo medimos, pero sí es bajo el 13%, Guau, que en que mujeres es es bajísimo. cuando ya se pierde el periodo El periodo menstrual. menstrual. Ok, ok. Pero yo lo perdí alrededor de 2 años, Wow, es wow. mucho. Es mucho, sí. Pero en ese entonces, ese fue el año que yo ahí de nuevo cambié a otro preparador y ese preparador me dijo, ok, vamos, porque yo le dije, quiero ir, como sea, quiero ir. Ok, Y yo ya había comprado el pasaje, todo. O sea, yo ujú. ya tenía todo para ir. Bueno, Al final fui, me subí y en backstage, o sea, a mí me voló la cabeza el hecho. Brasil es la cuna del fisicoculturismo. sí, sí, O sea, sí. yo llegué y fue como, wow. Ya. Tenía ahí un gimnasio atrás del escenario para poder entrenar antes de subirte, para Wow. poder tener el músculo más hinchado, Claro, que se le claro. llamamos bombear. Sí. Tenía afuera, estaba lleno de cámaras como con cúpulas porque la gente iba a ver también lo que estábamos haciendo atrás. Ya, Porque wow. si bien era un amateur, Sí. después venían los profesionales y también Arnold entrega los premios. Entonces al final Wow. es como Claro. todo un show Sí. el tema. Y fue en Sao Paulo y fue gigante. O sea, yo veía tipas que decía, wow, ella es la que yo veo en Instagram y para Guau. mí era como, no puedo creer que me vaya a subir al lado de ella. O sea, Ya. yo en ese momento dije, me disminuí mucho. Ya, wow. Sí. ¿Cachai? Sí. Como que dije, oh, ¿qué hago acá? Ya. Sí. Sí, me gustó todo el tema del ambiente, todo lo que era la feria, todo el tema y conocí como mis inspiraciones. Colegas, ya, claro. Oh, wow. Sí. Eran las minas que me inspiraron como a seguir ahí. Y yo Bueno. dije, jamás las voy a conocer, estaban ahí. Wow. ¿Cachai? Pero sí me disminuí más. Yo nunca he sido una mujer que he tenido la autoestima muy alto. Ya. Para nada. A pesar de lo que significa el entrenamiento, que me parece que Sí, yo creo que es que es lo que vende. Por eso te ya, dije, es verdad. lo que vende el fitness es cuerpos perfectos. Sí. Y lo que menos vemos, las personas que estamos ahí, son cuerpos perfectos. Wow. Claro. Lo que tú ves es una dismorfia corporal. Exacto. Y no voy a hablar el 100%, Ujú. pero yo creo que el grueso de las personas que nos dedicábamos a eso o que se dedican a eso tienen una dismorfia corporal impresionante y Me una mala imagino. relación con la comida. Me imagino. Wow. No es un deporte que yo aún me gusta y todo lo que queráis, pero sí yo creo que hay que estar muy fuerte de cabeza y tienes que tener muy claro quién eres, que tu cuerpo no te define Ujú. para poder meterte en eso, Ya, de más. porque si no te hunde. Sobre todo a temprana edad. O sea, tú empezaste a los 20 años, que todavía estás en una etapa saliendo de la adolescencia, súper difícil. Wow. Sí. Bueno, pero tuviste esta experiencia que, deportivamente hablando, quizás digámoslo así, fue espectacular. Sí, o sea, yo de ahí seguí, de ahí para el frente, yo ahí dije, necesito ganarme la Procard. O sea, Ya. yo voy a ganarme la Procard. ¿Qué es la Procar? Es para hacerte profesional. Ah, ok, A ver, ok. quien quiere puede competir en fisicoculturismo amateur, Ok. en Ah, ok. la federación que quiera. Ya. Yo competía en la federación de la NPC, en ese momento era IFBB. No es la federación natural, para los que me preguntan, no. Hay una Ok. federación que es natural, esta no lo es. Ok, ok. Es la que te lleva al Mister Olympia, que es como el más Sí, sí, grande sí. de todos. Ya. ¿Ya? Y yo en ese momento dije, quiero mi Procard, quiero volverme profesional y quiero ir al Olimpia. Bueno, bueno. Y por eso te digo, no sé si fue tan bueno o malo, porque en ese momento, o sea, mi obsesión fue... Claro. Si ya alguien que se dedica a eso es obsesivo, o sea, yo en ese momento... Olvida lo que yo me iba a comer un grano más de arroz. Ya, claro. No había. No, no. Pero fue... Ese año, de hecho, ese año yo competí 11 veces. Wow. Wow. No hay cuerpo que te aguante Me eso. imagino. Pero mi cabeza estaba tan como Una vez enfocada por en eso y yo mes decía, casi. estoy bien. Sí, claro. Un mes competí 3 veces. Oh. Y yo decía, cada vez que compito me veo mejor, porque me veía más seca. Claro. Según sí. yo me veía mejor, claro, pero perdía más masa muscular, pero estaba más desgastada. Sí. Llegó un momento que ya mi cuerpo no daba más, o sea, mi cansancio era absoluto. Tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo era la relación con tu familia, pareja, amigos? Porque
mantener esa rutina alimenticia tan estricta, obviamente, y los tiempos excesivos de entrenamiento, me imagino, limitan también tus relaciones exteriores, pensando principalmente en pareja o amigos, y tu familia del otro lado también viéndote lo que para ti era construir tu cuerpo perfecto, pero quizás desde una perspectiva externa podía ser destruirlo un poco. Sí. ¿Cómo era esa relación en general? Uf. A ver, yo vengo de una familia como de 4, de mi Ya, hermano, yo, mi mamá y mi papá. ok, O sea, obviamente está la familia externa, pero mis papás siguen juntos, una ya, familia totalmente normal. ok, Y totalmente nuevo esto me del imagino. fisicoculturismo. O sea, para mi papá decirle, oye, me voy a subir en bikini a un escenario a que te vean como, ¿qué? Ya, claro. Pero después igual me apoyó mucho. Ujú, Pero sí es como, fue muy difícil para ellos al principio entender que yo no iba a comer como ellos, que claro, yo no comía lo mismo, que yo tenía que pesar mi comida, que la comida que estaba en el refrigerador, sobre todo con mi hermano, era que la mía, comida que estaba ahí en el tupper era mía. claro, Y si me la sacaban, o sea, mi enojo era absoluto. claro. Destruía todo Comprenderás el ciclo que de... una persona que está en dieta, con hambre, con el cortisol por las nubes, entrenando 2 veces al día, estudiando, Ujú, o sea, yo no era la persona más simpática del ya, mundo. claro, claro. Ni yo me soportaba. Wow. Bueno, En ese momento, sí, de verdad, o sea, el cortisol te sube me imagino. muchísimo. Y ahí vamos con el tema que me dijiste, el alto rendimiento no es salud. No, No. el fisicoculturismo no es salud. Ujú, Te lo pueden vender todos como, sí, tener cuadritos y no tener grasa es salud. claro, No es que esté diciendo que estar gordo sea bien, que también es una enfermedad, pero sí ese nivel de deporte no te lleva en nada saludable. O sea, fueron los momentos que peor de salud estuve y mis exámenes peor salieron, wow, fue post competencia. ya. O sea, claro, finalmente todos los extremos son malos, ¿no? O sea, como el extremo opuesto de la obesidad o del sobrepeso podría ser este como hiperfoco de pérdida de grasa incluso y todo. Claro, es que como que lo enfatizo mucho porque se vende mucho Sí, por redes exacto. como que yo compito y yo soy saludable. Sí. No, No, no estáis saludable. O sea, exacto. ya el hecho de que estés contando todo lo que comí, que obviamente si una dieta uno tiene que contar las cosas, pero que te vuelva loca eso, No que aceptar si, un grano extra, como claro, decís ¿qué tú. onda decir como, oye, vamos a salir y me voy a comer, no sé, vamos a comernos un sándwich a tal parte, como, y no aceptarlo nunca porque no está en tu dieta y hacer eso, hacerte sentir mal? Sí, O wow. sea, ya eso es llegar a una locura, Sí, no dormir, despertarte en la noche porque tenía hambre, wow. Sí. tener sed porque te estáis Sacando. secando en la última semana, tener sed y no poder tomar agua. Duro. O sea, Bueno, bueno, avancemos. Quiero saber ahora, ¿cuándo decidiste, ok, no más? Dejo de competir. Me imagino que nunca dejaste de entrenar, ¿no? no. Pero ¿cuándo decidiste, ok, esto no es para mí o no es sano? ¿Te diste cuenta como de eso o simplemente dejaste de competir por motivo externo? ¿Cómo fue ese, ok, se acabó la Como competencia ese para punto de mí? choque. Exacto. Yo creo que no, ni siquiera lo decidí por eso. Ok. Ojo, que no fue porque decidí dejarlo por mí. Ujú. Yo, de hecho, antes de emigrar, Ajá. yo decidí hacer mi última competencia en Chile. Ah, ok. Y dije, voy a hacerla antes de irme porque no sé cuándo pueda volver a competir. Emigrar tiene Exacto. miles de cosas, o sea, plata que se te va a ir en arriendo, no sabes a qué país llegas. Nosotros Sí. nos fuimos porque decidimos emigrar y punto, Ya, vendimos claro. todo y nos fuimos. Wow. Renuncié a mi trabajo, en ese tiempo trabajaba en Nestlé, Ujú. Wow. y renuncié, me vine y fue como ya, ok, me voy a mi última competencia que fue en noviembre del año 2021. Ok. Y yo en diciembre emigré Ok. y me fui a Andorra. Wow. Entonces, y fue como un volveré, en algún momento volveré. Y aquí está ya. Y en el transcurso de esa emigración me empecé a dar cuenta de cosas, Claro. me empecé a conocer. Y yo creo que uno emigrando a otro país, conoces a otro tú, Exacto. creces. Tú mismo sabes, yo Sí, creo sí, que sí. el crecimiento que uno puede tener acá afuera es otro. Es Tu vida otro. gira en 360. Completamente. Concuerdo. O sea, igual fue un azar. O sea, todo lo que estamos hablando ahora, claro, como decías tú, al principio dijiste, me siento más relacionado al wellness ahora, de todo este proceso que nos acabas de contar, que todo el mundo podría pensar que ese era tu momento de wellness Sí. y no. Importante, y me sumo también a esas palabras de que no, que esa imagen es perfecta que nos vende Instagram no es salud, ni mucho menos. Bueno, emigraron,
decidiste ir a Andorra a pasear, me imagino. No, No, me fui a ya. vivir. Mi familia, tengo familia que es de allá. Ah, buenísimo. Mi primo nació allá, mi tía se fue hace 60 años para allá. Guau, buenísimo, maravilloso. Entonces llegué a la casa de mi familia y fue Ya. como, ya, vamos a ver qué hacemos acá. Nos Bueno. dimos cuenta que era un país pequeñísimo, Claro. que era muy difícil. ¿O esquías o nada? Sí, era muy difícil rehacer tu vida ahí. Sí. Y en cosas de azar, Ujú. a dónde era fácil irnos, ya llevábamos un mes y medio, fue como, oh, Portugal. Ya, wow. De la nada, yo nunca en mi vida a mí se me pasó por la cabeza llegar a Portugal. Yo siempre digo, cuando llegué a Portugal, yo lo único que conocía era a Cristiano Ronaldo. No, yo también. Sí, no De ahí sabía cero. el idioma. De hecho, dije como, cuando se me ocurrió Portugal, porque era fácil en ese tiempo emigrar. ¿Manifestación de interés? ¿Alcanzaste Exacto. eso? Sí, ya. En ese tiempo era muy fácil emigrar, Sí, ya no. Ya no. No exacto. lo recomiendo. Sí, de hecho, sí. Pero en ese tiempo era muy fácil y conseguí una abogada, me vine con el NIF hecho, Bueno, hice una manifestación de intereses. Me quedé legal durante todo el tiempo, bueno. pero no fue algo planeado, para Ya. nada. Ha sido todo al azar. Y por cosas al azar terminé trabajando en un gimnasio. Ya, vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Mira qué bueno lo del azar. No sabía que... Yo pensé que te habías venido a estudiar o algo así a Andorra. No. Ya, maravilloso. Ya. ¿Cuándo decides entonces estudiar? ¿Cuándo decides o empezaste a buscar en España, oye, voy a empezar a estudiar un poco más de esto? ¿Cómo fue ese proceso? Ya estaba aquí en Portugal, me imagino. Sí. Sí. Bueno, yo estudié igual personal training cuando estaba allá. O en Chile. ¿Ya? Sí, cuando Ya, ok. estaba en Chile. Pero como un curso, porque me gustaba, porque estaba apasionada de esto. O sea, Sí, para mí claro. el fisicoculturismo era mi vida. Ok. O sea, mi estudio de ingeniería comercial estaba... Lo tenía que terminar porque me lo Sí, estaban pagando mis claro. papás. Ujú. Y tenía que hacerlo. Entonces, al final, yo trataba de ir a la universidad. El gimnasio lo tenía al lado. Yo soy de Viña. Entonces, tenía la universidad y el gimnasio que está como a una cuadra. Entonces, Maravilloso. ventanas, yo iba a entrenar. Ya, claro. Bueno. ¿Cachai? Bueno. Entonces, como que al final todo se fue dando para alimentarme más esa obsesión. Claro, claro. Pero aquí decidí estudiar porque dije, mira, nació también la intención de poder hacer algo acá. Y acá, para poder tener un estudio técnico, tenéis que haber estudiado aquí en la Unión Europea. Sí. No es tan fácil llegar y como, hoy estudié eso. Aquí está muy reglado esto del personal training. Ujú. Y me llamó mucho la atención también que en las universidades de allá, en muchas podíamos hacerlo online. Bueno. Y yo estaba embarazada, fui mamá y todo. Al final dije, oye, me acomoda mucho. Porque tampoco yo empecé de cero, tampoco era algo que era de cero. Y me gustó mucho el enfoque que tenían con el entrenamiento de la mujer. Bueno. Que estaba enfocado de acuerdo al ciclo de la mujer. ¿Hiciste como... ¿Te acuerdas cuál era el nombre como de lo que estudiaste? ¿Personal trainer como sí o había como un personal trainer? No, es entrenador personal. Entrenador Ah. personal en ENFAF. ¿En? En FAF. ¿Qué es ENFAP? Es una universidad como Ah, ok. de- Ok. Pensé que podía venir incluido como ese segmento extra de relacionado a la mujer. No viene incluido, pero se viene. Ah, ok. Tengo pensado estudiar nutrición en la mujer. Maravilloso. O sea, hacer como un doctorado aparte, ¿cachai? De nutrición de la mujer. Maravilloso. Es un mundo de verdad que como que a mí me llamó mucho la atención y dije, "Man, eso lo quiero". Te voy a contactar con una chica que ya entrevisté aquí, Lisa. Ella es finlandesa, que vivió en Australia mucho tiempo. Mm. Ella es personal trainer también. Vive acá. Y ella está estudiando ahora... Pucha, no es educación física, pero algo así en la Universidad Ciencias de del Porto. deporte. Ciencias del deporte. En la Universidad de Porto. Me parece que... Buenísimo. Bueno, de ahí te paso el contacto de ella y le digo yo si quieres que te contacte. Bien. Ya, entonces decidiste estudiar personal trainer en España, online, Sí. que lo encuentro maravilloso porque que vas a tener que ir para allá. Y además que obviamente nunca es lo mismo la teoría que la práctica, pero tú ya tenías mucha bagaje de lo que el propio personal trainer, o sea, tuviste 11 años con un personal trainer atrás tuyo, algo tuviste que haber aprendido. O sea, sí. Sí, O sea, yo ya tenía estudios anteriores. obvio, ¿ya? además. Allá. Sí, claro. Pero si a mí me preguntáis de los estudios anteriores que tuve, a lo que yo aprendí en los 11 años que me dediqué al fisicoculturismo, o sea, nada. Ok. El aprender haciendo me enseñó 10.000 veces más. Es como lo que decimos en la universidad. Cuando estás en la universidad también decís como, siento que salí y no sé nada. Y lo Exacto. aprendiste todo trabajando. Sí. Ya, yo me adelanté toda esa etapa y Claro. aprendí todo Lo hiciste al revés. haciendo
y mandándome caga, Ya, la verdad. claro, Como, sí. o eso no se hacía así, o me lesioné, Ya, o me pasé, claro, sí, o en verdad estoy llevando mi cuerpo al estrés, al extremo. pero nos tapamos los ojos y los oídos porque te estáis viendo bien. Claro, wow. Y de hecho, nunca se me va a olvidar una frase de un entrenador que me dijo, mientras peor te sientes, mejor te ves. Y a mí se me quedó grabada para siempre en la cabeza y dije, ¿cómo es posible Dios mío, que yo haya seguido claro. más enfocada y más encima lo haya romantizado esa frase? Esa es la frase motivacional, además. O sea, Claro. claro, Y yo romanticé eso. Entonces yo decía, cada vez que yo quiero vomitar en el gimnasio o me siento mareada, está bien, porque no es por hambre, es claro, porque yo me estoy llevando mi cuerpo al punto que tiene que estar. sí, Y para ser grande tengo que estar ahí. wow, Y como mi cuerpo no encaja, porque yo soy más grande, porque tengo más espalda, porque bla, bla, sí, bla, yo no soy una mujer así, no, por fisionomía, claro, ¿cachai? Pero yo quería llevar mi cuerpo a eso. eso. Entonces yo decía, si ellas son así, yo tengo que trabajar 2 veces, 3 veces más que ellas. Mm, Entonces llevaba tan al límite mi entrenamiento, llevaba tan al límite mi dieta, sí, que al final mi cuerpo me gritaba, oye, basta. basta. Wow. Vamos entonces ahora a lo que estás haciendo ahora, que desde lo que hablamos un poquito antes, me parece que es todo lo opuesto a esto que estás hablando. O sea, me parece que finalmente hubo un aprendizaje y que me parece súper importante lo que hablamos de llevar a lo extremo, el trabajar y entrenar sobre no el cuidado, el no aceptarse, el querer ser más allá de lo que... El querer ser lo que las redes sociales te muestran. Güey. O sea, al final eso es, y me parece que es horrible. Si quería, hablemos un poco de ese tema y después lo relacionamos a lo que estáis haciendo ahora. Ya, vamos a hacer, bueno, hablemos primero de las redes sociales Está en súper general. relacionado. Sí. Súper, porque de hecho, hablando como de la historia, vamos con justo el paso. Ujú. Yo aquí llegué y bueno, seguí trabajando en gimnasios y todo. Y después de eso, yo quedé embarazada y seguí entrenando. Ya, ¿Ya? bien. Obviamente seguí entrenando. Dije, ya, en algún momento va a ir todo bien. Mi embarazo, mi embarazo fue espectacular, Ujú. nada que decir. Sí, obviamente las dudas de tenerlo sola acá Ya, claro. existían, estaban Sí. así latentes. Onda, no sé si quiero estar acá. Mm. O volver al conforto de estar allá Con los y con los papás y papás tranquilita y familia, todo sí, sí, sí. bien, no falta nada. Sí. Eh, pero yo creo que el punto de quiebre, y quizás va a sonar raro, Ujú. fue mi embarazo. Ok, wow, Fue tener a mi hija. ok. Después del parto, como que en el embarazo como que yo acepté mi cuerpo. Ya. Ya no hubo más odio con mi cuerpo. Es como en algún momento me recuperaré, en algún Claro, momento estaré como quiero estar, pero no existía ese como, hoy tengo este rollo aquí, hoy tengo esto acá, hoy ella está mucho mejor. Mm. O empezáis a ver mujeres que parieron hace 2 meses y, oye, tiene caluga. Y como, ya, en ese momento dije, "Man, estamos vendiendo cuerpos que no existen. exacto. Y me sumo, porque yo también lo vendí. Ujú. Porque Sí, yo también fui la que se ponía ahí y te decía, oye, esas calugas las puedes tener, sí, sí las puedes tener, pero ¿en base a qué? claro, O sea, yo estaba en un mundo en donde muchas de las mujeres también, muchas estaban en la tele, muchas eran modelos, muchas... Oye, nadie, ninguno de esos cuerpos era como te mostraban en las claro, redes. claro. Hay celulitis, hay piel suelta, porque eso es un cuerpo normal, eso es Normal, un cuerpo de una sí, mujer que menstrua no está igual que como está de seca antes, o sea, claro. no podemos vender otra cosa. Y por eso, en el momento que yo tuve a mi hija, decidí darle un vuelco a esto Wow, y decir como... Y en ese momento me certifiqué en el gimnasio de hipopresía. buena, Porque los conocía, pero los conocía para achicar la cintura nomás. ya, claro. Porque los usábamos en mi ambiente Sí, para achicar la cintura. Mal hechos, sí, debo ok, decirlo. ya, Pero lo hacíamos con ese fin. Y muchas, por ejemplo, muchas mujeres llegaban a ese punto de decir como, ya, ok, es meter la guata. Para los que no saben qué es la gimnasia hipopresiva es literalmente sacarte la presión interna, ok, ¿ya? El 20% de nuestra musculatura del abdomen es la musculatura de tipo 2, que es en el fondo la que entrenábamos haciendo abdominales y todo, y el otro 80% es musculatura de reacción, ¿ya? Que es solo musculatura que es refleja, ¿ya? O ujú, sea, tú te ríes y tú no piensas que vaya a apretar la guata para que no claro. se te salgan las cosas. No es de activación consciente. Exacto. Tú no activas conscientemente eso. Por eso es reactiva. Sí, Y lo que hace la gimnasia hipopresía en el fondo es trabajar eso.
¿Y Bueno. cómo lo hacemos? Sacando la presión de adentro. En el fondo pensemos que tenemos un piso pélvico y tenemos un diafragma arriba y nosotros a esto le damos espacio para Ujú. que puedan los órganos sostenerse al medio. Sí. Y esta faja abdominal pueda sostener la espalda, cosa que te quita dolores de espalda, te cierra la diástasis abdominal y te Bueno. soluciona los temas del piso pélvico, te lo recupera y además de todo, algo que se habla muy poco y que me di cuenta que muy poco se habla, que no solo cuando fuiste mamá tienes pérdidas de orina. Claro. El grueso de las personas que hacen deporte más extremo o deportes de impacto, sobre todo mujeres, después de los 35 empiezan a tener pérdidas de orina. Solo que no se habla porque decís como, ya, eso le pasa a los viejitos. Claro, no. Pero no, Ni, pasa antes. ni una gota es normal perder Exacto. inconscientemente. Sí. Bien. Entonces ahí dije, oye, quiero aprenderlo bien y quiero entregar un poquito también de lo que yo sé. Bueno. Quiero entregar un poquito de lo que yo aprendí en este proceso Ujú. y de que si puedo ayudar a alguien a que se recupere, por ejemplo, posparto sin odiarse, o a una mujer que en verdad se está metiendo en este mundo y quiere tener el cuerpo perfecto que te mostraron las redes sociales, bueno, central y decirle, puedes tener un cuerpo que te acomode, puedes tener un cuerpo lindo, un cuerpo que podís tener caluga. Sí. No hay problema, depende de cada fisionomía Sí, también y sí, de sí. cada cuerpo. Hay Ujú. gente que por genética se le ven Sí. y hay otras que es más difícil, pero se puede tener, pero con paciencia y con tiempo. Y hoy en día somos tan inmediatistas ¿Verdad? y por culpa mismo de las redes sociales, no solo por verlas, sino por estar siempre ahí, somos Sí. tan inmediatistas que decimos, ya, ok, me venden ese plan de baja 15 kilos en 15 días. Claro. O sea, de verdad, es como que, le digo, de verdad, el día a ustedes, el día que alguien les diga, vas a bajar 8 kilos en un mes, sálganse de ahí porque ese no es el camino. Sí. Y porque yo cometí el error muchas veces de eso Ya. y de seguirme comparando. Sí. Y fue un proceso igual duro porque en un momento dije, ya voy a borrar muchas cuentas de Instagram porque voy a dejar de mirar los cuerpos Wow. que digo, yo quiero eso. Sí. Y esto fue antes de mi embarazo. Ya. Entonces es súper cuático y creo que es como digno de, no digno, pero creo que quizás a mujeres les pueda servir que le tienen miedo al hecho de quedar embarazada, sobre todo alguien que quizás tuvo tanto problema alimenticio como yo y Sí. todo eso, que te dicen, ¿cómo lo vayas a hacer cuando te embarací? Sí. Creo que fue lo mejor que me pasó en la vida. No solo porque fue lo mejor que me pasó en mi vida, mi hija, pero sí me abonó con mi cuerpo a decir, oye, creé una vida, Claro. alimento una vida Sí. y aún así soy capaz de hacer todas mis cosas. O sea, creo que de verdad mujeres que fueron mamás y no saben y no se creen como las super mujeres, bueno, están mal enfocadas porque de verdad hacer sus cosas y crear una vida y mantener a alguien vivo, ya lo eres. Sí. Punto. Wow. Súper bien. Súper bien y concuerdo sobre todo porque lamentablemente en la sociedad se le carga mucho más a la mujer el hecho de la estética física, mantener el cuerpo, sobre todo en redes sociales y no sé qué. Y ya un sinfín de problemas que tienen por el propio hecho de ser mujer, además cargarle ese tema y además cargarle con el embarazo, que obviamente hay un cambio extra. Bueno, me parece que estaba haciendo un trabajo espectacular con eso, así que felicitaciones. Gracias. Aprovecha entonces también de dar tu Instagram para quien te esté escuchar o ver, quiera tener clases contigo y aprovechamos de hablar un poco de lo que estás haciendo ahora. Ok. Cuando te contacta alguien, te contacta por Instagram, por WhatsApp, ¿cómo es ese contacto y qué ofreces en estos servicios? Bueno, yo hago varias cosas. Mi contacto más que todo es por Instagram. Ok. ¿Ya? Mi Instagram es cote.alba. Ujú. ¿Ya? Y bueno, de ahí obviamente el contacto pasa ya más a WhatsApp y todo, pero casi todos los contactos los hago por ahí. Ujú. Bueno, y yo hago varias cosas. Ok. Una, hago asesoría online completa, Ujú. ya que eso va con un plan alimenticio. En el fondo te ayudo como a amigarte con la comida sin extremos. O sea, yo jamás te voy a decir come lechuga y pollo todo el día porque no. Ok. O sea, Bien. el pan existe en el mundo, existe las papas, existe la papa frita, la hamburguesa, existe todo y tenemos que aprender a convivir con ello bien. Bueno. También mando el entrenamiento y tenemos una vez al mes una reunión, ya, en la cual podemos dar el feedback de cómo estáis entrenando, todo también. Obviamente es contacto 24/7, respondo dudas siempre. Oye, Bueno. ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace todo otro? Y también estoy ahora regalando como una masterclass en la primera reunión de enseñar a ser hipopresivo. Top. ¿Ya?
si bien yo hago clases tipo presidio online, Ujú. que eso es aparte, Ok. trabajo 1 a 1, que Ujú. obviamente tiene otro dejo, o sea, te enseño desde el principio hasta el fin y todo. Pero me interesa igual enseñárselo a otras personas porque veo mucho que se hace mal. Ujú. Y yo también, yo misma lo hice muchas veces mal. Ujú. Ya no se trata solamente de respirar, se trata de ser consciente, de respirar con tu diafragma, de volverte consciente de tu cuerpo completo, Bueno, ¿ya? Entonces tiene muchos principios que nos muestran solo, "Oh, mete la guata y claro. no es eso". No. Entonces también hago clases de hipopresivos online Ujú. y entreno gente online, que ya ahí los cupos son un poquito más limitados porque obviamente mi tiempo con un bebé de 10 Claro. meses es Limitado. bastante, es en la noche cuando se duerme. Entonces, tiene como... No entendiendo la primera parte, porque pensaba que eso era el entrenamiento. Tú envías como una pauta de ejercicio y una pauta nutricional, Sí. y después, una vez por mes, hay un control sobre cómo estás haciendo esta pauta de ejercicio y cómo vas con esta pauta nutricional. Tenemos una reunión efectivamente una vez por mes, Ujú. ¿ya? Pero sí tenemos controles de 15 en 15 días Bueno. para ver cómo van. Este control de 15 en 15 días obviamente es para ver si te necesitamos cambiar algo en el entrenamiento, si necesitamos cambiar algo en la dieta. Por lo general los entrenamientos no se cambian cada una semana Claro, por o favor. cada onda, oh, terminé ahora y ahora te hago otro Ya. entrenamiento. Oye, yo No. sé que es entretenido, pero no es lo ideal. Existe una palabra clave que es progresión. Bueno, Y para tener una progresión tenemos que hacer. exacto. Entonces, la asesoría online lo que abarca completamente es dieta, o Ujú. sea, dieta, plan en verdad alimenticio, Sí, ya un entrenamiento, obviamente personalizado, sí. y bueno, esta masterclass de hipopresivos para que lo puedan también implementar en el día a día. O sea, los Ya. hipopresivos son algo que puedes hacer en la mañana cuando Claro. despertaste, 5 minutos y ya. Bueno, bueno. Bien, entonces, ¿solo mujeres o Sí. solo mujeres? Me dediqué solo a Bien, mujeres. Y me dirás, perfecto. ¿por qué? Porque la verdad es algo que se estudia más. Como Ujú. dije en un principio, las mujeres no somos hombres pequeños. Exacto. A mí me gusta el entrenamiento de los hombres Ujú. y sé bastante del tema, pero me dediqué a estudiar mucho más el cómo funciona la mujer. Bueno, Y en este vuelco de vida, como te comenté, me gusta ayudar a que no les pase lo mismo que a mí, a no tener ese autoestima y no empezar a flagelarte de te ves mal, no te ves como la que se ve ahí en la pantalla, ya, hoy no tienes cuadritos o tienes un rollo. ya. No, No, sáquense creo eso. que vamos desde el otro lado, vamos desde la salud y por eso me gusta Bueno, mucho la gimnasia hipopresiva, bueno, porque es una sanación de adentro. sí. Y para verte o sea, para verte bien por fuera, te tienes que ver bien por dentro, o sea, estar bien por dentro. Bueno, Si no, no te dura nada. sí. Bien. Bien, Cote. Bueno, y en el futuro, ¿qué tienen alguna idea? Si es que la quieres comentar o no. Mucha gente me dice, Uf, no, es que no quiero hablar de eso porque ¿qué se viene más adelante? ¿Qué se viene quizás a finales de este año o principios del otro? ¿Pretende estudiar más? ¿Pretende sacar más cursos quizás? Cuéntanos un poquito de eso. sí, por el momento, o sea, seguir estudiando. Yo creo que es algo que tenemos que hacer eternamente porque Siempre. siempre Sí. salen nuevos estudios y siempre está todo avanzando y tenemos que avanzar con eso. Así que estudiar forever. Ya. Y bueno, en su momento quiero ver si sale un proyecto para poner acá algo más físico, Bueno, pero eso se verá con el tiempo. Por ahora me estoy dedicando todo el tema online, a crear contenido también que tenga valor bueno. y bueno, también hago humor, ¿sí? Para que vamos con cosas. Está bien, me Reírse, gusta. créanme que reírse de uno Sí, mismo sí. es como la alegría y sinceramente algo que me tocaste de las redes sociales, Bueno, que me amigué también conmigo por las redes sociales, dejé de usar filtros. Dejé de bueno. arreglar las fotos, dejé de arreglarme la historia y me empecé a mostrar tal cual como soy y me di cuenta que no es tan chocante ver mi cara, porque antes Bueno. era como, oh, Es un tema así, bueno. sí, Es es difícil. difícil Sí, verte sí. como, oh, pero ya no me veo bien, ya no Sí. tengo la piel lisa. Bueno, así Dale. somos y creo que después de tener un bebé pequeño en la casa es un caos. Tu pelo es un caos. Sí. Todo es un caos y así es. Claro. Y si Y no está lo bien, disfrutamos, y bueno, está es bien que sea normal. así. Sí, sí, Es sí. normal. Cuando seamos viejos lo vamos a echar de menos. De más, Vamos a decir, oye, qué ganas de volver a estar en ese caos. de más. Así que vivámoslo a concho, disfrutemos y riámonos de nosotros mismos. Y a todos nos pasan las mismas tonteras de Exacto, repente. exacto. Súper bien. Me encantó ese mensaje. De hecho, mi última parte, bueno, podríamos dejar pero
siempre me gusta terminar el episodio, agradeciendo obviamente, pero también dejándote para enviar un mensaje, que lo que acabas de decir me parece espectacular. Entonces te voy a enfocar un poco más a otro mensaje. Y me interesaría que sea un poco un mensaje en relación a este cambio que tú misma tuviste de entrenar y cuidarte en base a la comparación quizás, y cómo es ahora que es en base al cuidado, en base a la aceptación, en base a entender de que somos como somos, podemos mejorar, sí, pero siempre dentro de un parámetro de salud. O sea, salud, sí que tiene que ser de salud, de bienestar, de no extremos, de que me puedo comer una pizza, bueno, si salgo con mis amigos con una cerveza, no pasa nada. Bueno, de esa comparación un poco de cómo fue el inicio de entrenar de una forma y a pasar ahora a esta etapa más de wellness. Uf, yo les diría algo que creo que a muchos les va a chocar. Nunca he escuchado la frase, cuando tenga ese abdomen y cuando tenga esas calugas, yo voy a ser feliz. Cuando esté así, voy a ser feliz, sí, porque todos buscamos ese abdomen Claro, plano. sí. Créanme que cuando yo tuve el abdomen así, fue cuando menos feliz fui en mi vida. Wow. Y hoy, que tengo un rollito más y me dirán, sí, pero es que no tienes el cuerpo tan perfecto como antes. Sí, efectivamente no lo tengo, tengo un bebé de 10 meses, el tiempo que le puedo dedicar a entrenar y de repente a preocuparme de todas mis comidas es mucho menos. Claro. Sí, lo hago por salud y con salud las cosas van más lento, pero a la larga después vamos a ver quién está mejor. Exacto. O sea, la persona que tiene salud y que va con esa línea, créanme que a largo plazo va a tener una vida mucho más longeva y se va a lograr ver como se quería ver, pero en el futuro. Sí. Y partiendo desde quererte. Ya creo que ese es el mensaje más grande que les puedo dar. O sea, no es cómo te ves el hecho de ser feliz, ¿ya? Tu cuerpo no te da la felicidad, pero sí, si tú te sientes bien contigo, mejorar en ese ámbito sí te va a hacer ser feliz. Súper. O sea, tú puedes estar muy bien físicamente, Sí. pero si no te sientes bien por dentro, créeme que ese cuerpo te va a entregar la peor infelicidad del mundo porque nunca vas a estar contento, porque siempre va a haber alguien mejor, siempre vas a poder estar mejor. Entonces, la aceptación y el amor propio, que va a sonar súper cliché porque te dicen, oye, el amor propio, pero no es solo decirte, ay, me amo ya. Y yo sé que no, y lo vivo. Yo no les puedo mentir también y decir como, oye, no, ahora yo me amo y de repente y no tengo inseguridades. No, porque pasar de una vida entera de tener inseguridades con mi cuerpo a aceptarlo, no es que se te vayan esos fantasmas, vuelven. Claro. No, y es algo del día a día. O sea, son... Es humano. Exacto, ¿no? Y me refiero que, como dices tú, puede haber días en que chuta, quizá hoy día me siento menos, pero me acuerdo que, bueno, si está bien, confiemos en el proceso, no nos comparemos. Me parece que esas dos definen un poco el mensaje que acabas de dar. Nunca se comparen con otra. No todas tenemos la misma vida, y es lo que le digo a mis alumnas siempre. No todas tienen tu misma rutina, no todas viven en el mismo lugar que tú vives, y no todas tienen tu genética. Entonces, dejemos de compararnos con otra mujer y quizás admiremos. Yo admiro a muchas mujeres. Bueno. Admirémoslas, pero no nos comparemos porque nunca vamos a llegar a eso. Y siempre, si queremos llegar a algo que tiene otro, vamos a ser siempre infelices. Porque siempre el pasto del vecino va a ser más verde. Más verde, exacto. Perfecto. Bueno, Cote, muchas gracias nuevamente por venir aquí, por venir a ayudarme. ¿Cómo fue la conversa? ¿Bien? ¿Tranquila? Bien, súper. ¿Te sientes bien? Sí. Creo que hablé mucho. No, está bien. Bueno, a eso vienes, a hablar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los que están a escuchar y ver hasta ahora. Compartan, den like, follow en YouTube, ya ni sé cómo se dice eso, pero en Spotify, YouTube, en Instagram. Vayan a seguir a lacote.alba en Instagram. A mí, guillermo.masach. 2 chilenos en Porto. Así que eso. Muchas gracias, chicos. Hasta un próximo episodio. Chao, gracias.